Saludo especial y alegre en el Señor. Muchas bendiciones a todos y vamos a comenzar nuestra reflexión desde esa enseñanza de la liturgia, que a muchos los deja preguntándose siempre, ¿no? Porque hoy vamos a titular nuestra reflexión El bien y el mal. Esa pregunta que tantas veces y que cada rato le decimos a Dios, si existes, acaba con todos. ¿O no ha sido su oración esa y mi oración? Si en verdad existes, acaba con todos. Ese era el Mesías que esperaba el pueblo de Israel, por eso la decepción de muchos, que venga y acabe con los romanos, con la injusticia, absolutamente con todo. Pero parte de eso nos toca a usted y a mí. Es la tarea que Él inició y que nos dejó a nosotros como discípulos para continuarla en este mundo. Y si no, ¿qué es el temor de Dios? Que tantas veces lo hemos explicado y lo hemos relatado. No solo la escucha de la palabra de Dios y ponerla por obra, sino lo que nos dice allá Proverbios 8:13, vencer el mal con la fuerza del bien. No se te olvide, ojo, vencer el mal con la fuerza del bien. Y repito, hoy desde la liturgia vamos a ir iluminando esta reflexión acerca del bien y del mal. Ya en el trasfondo usted habrá descubierto que vamos a hablar de la parábola del trigo y la cizaña, el bien y el mal, dos realidades que les adelanto, siempre nos van a acompañar. Han estado, están y estarán en toda la historia de la humanidad. ¿Hasta cuándo? La parábola nos va a decir, hay una luz de esperanza hasta el momento de la siega. La que no ve, no, la ciega con ese. Cuando el Señor vuelva en el tiempo escatológico a recoger todo, entonces separará el trigo de la cizaña, unos al granero de mi Padre, otros al fuego, y allí será el llanto y el rechinar de dientes, dice la Escritura. ¿Sabe dónde es el llanto y el rechinar de dientes? Aquí y ahora. Aquí y ahora con nuestras decisiones. No es lo mismo ser trigo que cizaña. Tienen un fin distinto. Tienen un fin muy, muy, muy diferente. Entonces con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, desde ese destino que sufren las plantas, uno decide. Uno decide con sus decisiones y acciones dónde quiere terminar. ¿Brillará la luz de los que optaron por el bien con mi Padre, o en esta vida en el llanto y el rechinar de dientes? ¿Qué rechinar de dientes? Renegar, tristeza, desesperanza, angustia, porque aquí nos estamos jugando con esas decisiones, el propio futuro, ojo, y el destino final. No es lo mismo ser trigo que ser cizaña, que ambas realidades vamos a ver las llevamos, claro, claro, la iglesia no es de perfectos, no hay santo sin pecado, ni pecador sin futuro, que no tenga futuro. Ojo, ¿cómo fue? No hay santo sin pecado y pecador que no tenga un futuro. O a eso no fue que vino el Señor. Entonces, mire, con esas decisiones, las decisiones de cada persona, se pone en juego el propio futuro y el destino final. Por eso es que en otras reflexiones, y hoy les recuerdo, hemos mencionado aquella frase de Martin Luther King que decía, me interesa el futuro porque en él voy a pasar el resto de mi vida. Qué interesante, ¿no? Qué linda reflexión. Me interesa el futuro porque en él voy a pasar el resto de mi vida. Para los que creemos, la vida eterna es una realidad, no solo en el más allá, sino que empieza aquí y ahora, y es una vida a prueba de que no nos desanimamos, aun cuando vemos que la cizaña muchas veces está ahogando el trigo o la semilla buena. Esa es la esperanza que tenemos, esa es que nuestra esperanza está puesta en Dios, que como dice el profeta Jeremías, nos tienes un porvenir de esperanza y no de dolor y sufrimiento. Edificarán casas, volverán a sembrar, tendrán hijos, cosecharán. Una transformación total. Es que en Jesús siempre, miren, tal cual, por aquí lo tengo, en Jesús siempre el cambio es posible. El problema es que empezamos a ver la vida con los ojos, no de Dios, sino de nuestras limitaciones, de nuestra poquedad, de nuestra falsa esperanza, de nuestras limitaciones, y vamos creyendo que no hay nada que hacer, que el mal está triunfando. No, no, el mal no triunfa.
¿Recuerdan cuando Jesús iba a comenzar su pasión y dijo, ya llega el maligno? Y le hizo así, vea, como está usted viendo ahí. Es como una motica, no tiene nada que hacer contra mí. No es una lucha entre el bien y el mal, no. El cordero degollado, como dice el Apocalipsis, pero de pie y triunfante, tiene el libro con los 7 sellos en su mano y es el único capaz de abrirlos. Tiene la historia de salvación, perdón. Dios no ha soltado de sus manos la historia hermosa de salvación que sigue escribiendo en tu vida, en mi vida, en el mundo entero, en cada familia y en cada ser humano. Y eso se nos olvida cada rato, ¿o no? Claro, ustedes dicen una nube, dice la escritura, y dicen va a llover, pero no saben leer las señales, los signos de los tiempos. Danos una señal, no se les dará más señales que la de Jonás, el Hijo del Dios vivo, muerto, pero resucitado por Dios Padre al tercer día, para que la última palabra en nuestra vida sea vida eterna, sea vida abundancia, sea felicidad a pesar del mal reinante en el mundo. Reinante no, del mal que existe en el mundo, no solo en el mundo, no solo está afuera, está dentro de la comunidad y está dentro de nuestro corazón. Decía un sacerdote, no hay frase más hipócrita, ojo, que decir los buenos somos más. No es mía, ojalá fuera. Al que le caiga el guante decimos en nuestro país que se lo chante. No hay frase donde esté escondida una mayor hipocresía que decir los buenos somos más. Así como tú eres solo trigo, santico, no haces milagros y no te han canonizado porque aún no te conocen o no nos conocen. Los buenos, ¿buenos para qué? Si fuéramos los buenos, nuestra oración no sería la de ¿cuándo vendrá el Señor a acabar con todos? ¿Cuándo será que destruyen a tales y a tales y a tales? Peor que nada que haga más daño que obrar para vencer el mal en nombre del bien. Han salido los grandes errores y la violencia religiosa y los desastres más grandes. Tratar de erradicar el mal supuestamente en nombre del bien. Vienen las peores equivocaciones, las muertes de justos, los falsos positivos. Que le caiga el guante, que se lo chante. Todas esas realidades en nombre de... No, fumigue y mátelos a todos. Van a morir unos, pero no importa. No importa, pues el todo es que acabemos con los malos. Porque como los buenos somos más. No, es que no vea la aureola aquí, las alitas detrás. No, los buenos, mejor dicho, somos una pandemia en este mundo. Si fuéramos los buenos más, ya habríamos transformado el mundo. Ya habíamos cambiado esa cizaña en trigo. Ya habíamos vencido el mal con la fuerza del bien, con ese temor de Dios, que es vencer el mal con la fuerza del bien, no acabando el mal. Siempre va a existir, pero repito, hay una luz de esperanza, nos dice la Escritura, en el tiempo de la siega al final. Es que esto tiene un final, esto tiene un final. Y ahora, en el hoy, en el presente, con nuestras decisiones, ¿nos jugamos qué? El propio futuro y el destino final, no se te olvide. Por el destino de las plantas se comprende que con las decisiones y acciones de cada persona nos estamos jugando, te repito por tercera vez, no solo el destino, el propio futuro, sino el destino final. Y miren qué lindo como comenzaba esa liturgia hablando en el libro de la sabiduría del Dios nuestro. De ese gran desconocido, sí, de ese gran desconocido. Tu señorío, decía el libro de la sabiduría, te hace ser compasivo con todos y tu poder es la justicia. Qué bonito. Tu señorío te hace ser compasivo con todos y tu poder es la justicia. Miren, Dios no muestra su poder aplastando, sino dando nuevas oportunidades. El Dios que tenemos es una belleza, es un Padre perfecto, es un Padre amoroso. Ya nos va a complementar el Salmo. Lento, tardo a la cólera, rico en piedad y misericordia, ya lo habíamos visto, y un Dios así cabe en todos los corazones, atrae, fascina y es capaz de transformar la vida de muchos. Alguna vez dando una reflexión en un grupo de universitarios y profesionales, muchas se quejaban de que no tenían novio y que ya se estaba
yendo el tren, decimos en nuestro país, cuando se está perdiendo la oportunidad de conseguir novio y formar un hogar. Y yo les decía, bueno, les tengo un candidato, es servicial, hace por ustedes lo que quiera, siempre las va a perdonar, las va a acompañar, siempre está ahí para cuando ustedes se equivoquen, prestarles su pecho para que se recuesten en él, es compasivo, tardo a la cólera, rico en piedad, y Chucho, pare, preséntenlo. Lo estamos escuchando hablar a través de mí, Jesús, la carne de Dios, el Hijo del Dios vivo. Pero como uno quiere es el Dios Rambo, una M16, balas que nunca terminan, y acabe con todo, Señor, mate a todo mundo, que no quedemos sino los santicos y los buenos para poder hacer milagros, para poder que la creación que gime en dolores de parto disfrute de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. No, no, el Hijo de Dios actúa igual que su Padre. ¿Y qué es lo que nos decía el libro de la sabiduría? Tu señorío te hace compasivo con todos y tu poder es justicia. Te hace perdonar, te hace perdonar. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y se salve. ¿Cuándo entenderemos? ¿Cuándo aprenderemos a conocer a este Dios? Y repito, el Salmo complementaba esa lectura del libro de la sabiduría. Es que Dios en el mal, ojo, Dios ante el mal se refleja como misericordia, perdón, esperanza y nuevas oportunidades. Vuelvo y repito, Dios no muestra su poder aplastando, sino dando oportunidades. Y por eso es que ante esta realidad que descubrimos que no es la nuestra, venía esa carta a los romanos a hablarnos de la oración y decía que el Espíritu Santo intercede por nosotros porque no sabemos pedir como conviene, no sabemos orar, porque en la mayoría de nuestras oraciones ante el bien y el mal es acaba con esto, mata a este, tal cosa, arrasa con todo, mejor dicho, Señor, vimos unos haciendo milagros y se lo impedimos. Manda fuego sobre samaritanos y destrúyelos. Acaba con todos, porque es que no son de los buenos como nosotros los 12 contigo. Los buenos, traidores, peleando por primeros puestos, hablando del otro, vendiendo. Esos eran los buenos, claro, acaba con los otros. Es que no son de este grupo, es que no son de nuestra iglesia, es que no son católicos, es que son musulmanes, son la iglesia. Todos los convocados a la salvación cabemos todos. No hay santo sin pasado, con pecados, ahora y en el presente, y pecador sin futuro. Es una frase muy linda, por ahí hay una reflexión acerca de eso. No hay santo sin pecado y pecador sin futuro. Yo he venido a buscar y a salvar al que estaba perdido. Entonces es muy lindo porque dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables, ora por los santos, no los perfectos, santos hombres y mujeres que viven con los criterios de Cristo, para que al final resplandezca su luz delante del Señor. El Espíritu intercede y nos enseña a orar, a pedir lo que conviene. ¿Y qué es pedir lo que conviene en este contexto que estamos hablando? Hombre, insistir con aquellos que ya tiramos la toalla. Insistir con el que sigue empecinado en quedarse sumergido, enlodado, ahogado en su pecado. ¿Cuánto tiempo, honestamente, toquémonos el corazón, estamos dedicando a orar por la conversión de los pecadores? La mayoría de veces, por eso es que necesitamos que el Espíritu venga y nos enseñe a orar, que interceda por nosotros, porque no sabemos pedir lo que conviene, porque en la mayoría de nuestras oraciones se reflejan es que nuestros intereses egoístas o no, nuestros intereses egoístas. Primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. Vuelvo y te pregunto, ¿cuánto tiempo estás dedicando a orar? Pongámoslo clarito, por el presidente, por los líderes de Venezuela, por los sicarios, por los asesinos, por los violadores,
No, eso es el mejor, la silla eléctrica, la cámara de gas, la inyección, porque es que esos sí son malos. Yo, lejos de mí, Señor, tales atrocidades y tus pensamientos, tus homicidios linguales, tu juzgar al prójimo, tu no ser justo con los empleados que tienen a cargo, empezando por la persona que te ayuda en casa, tu estar difamando, inventando de los demás. No, no, pero eso son cositas mínimas. Por eso es que yo ayuno y pago el diezmo, porque pongo a un lado esto y qué son esos pecaditos ante esas obras de misericordia que nosotros los buenos hacemos. Es que yo en un hogar, en un asilo, soy ¿cómo se dice? El que lo mantiene, el que da el dinero. Es que no es solo eso. ¿Acaso es solo eso? Todos tenemos trigo y cizaña. La iglesia no es de santos, la Eucaristía no es para los perfectos, es el pan de los fuertes para nosotros los débiles y pecadores. Y pecadores. Entonces estaba volviendo en el libro de la sabiduría esa verdadera imagen que Dios nos pone. Y nos complementaba Pablo en la carta a los romanos, la oración. Miren, la oración debe hacernos especialistas en gastarnos todos los días por los demás. Qué novedad, como repetíme, sí, y me repito a mí mismo. La oración debe hacernos especialistas cada día en gastarnos por los demás. Pues no sabemos pedir, pues casi siempre favorecemos en nuestros reales intereses personales. Y la oración es el obrar del Espíritu en nosotros que orienta nuestras peticiones según el corazón de Dios, según el reinado de Dios, según los intereses del reino y según la voluntad del Padre, que no es otra distinta a la de Jesús, que es interesarnos y favorecer a los otros. ¿Cómo fue que fue? ¿Cómo quedó la cosa? Bueno, te voy preguntando y nos vamos preguntando cuál es nuestra oración. Sí, nuestros intereses egoístas. Por eso necesitamos abrirle más espacio en nuestra oración al Espíritu. Esa debe ser la verdadera actitud de nuestra oración. Abrirle más espacio a la oración al Espíritu. ¿Para qué? Para lograr conseguir un mundo basado en la justicia, el amor, el derecho, la tolerancia y tantas realidades que faltan. La oración es el obrar del Espíritu en nosotros. Él orienta nuestras peticiones, ojos, según el corazón de Dios, según los intereses del reino y según la voluntad del Padre, que no es otra que la misma de Jesús. Por eso necesitamos abrirle más espacio para que el verdadero cambio se experimente. Les decía, creemos que yo hay nada que hacer. Claro, si no siquiera oramos y no pedimos lo que conviene y ustedes no reciben, dirá el apóstol Santiago, porque oran, porque piden y piden mal. Si estamos pidiendo por la conversión de los demás, si estamos pidiendo para que tener un corazón conforme, ¿cuáles son los intereses del reino? El reino de Dios es Dios mismo. Es Dios mismo, actuando en el corazón. Sabemos, como nos decía el Papa Benedicto ya en la Pascua del Señor, está en tu interior. El reino de Dios está en tu interior, pero hay que dejarlo actuar. ¿Y cómo dejamos actuar? Abriéndole más espacio al Espíritu Santo para que nuestra oración se transforme en una oración no egoísta, que es la semilla que siembra el maligno. Mire, es que en nuestras buenas obras puede haber actitudes egoístas y de cizaña. Puede haber oraciones carnales, no es el tema, pero lo hemos explicado en otras, claro. Ay, estoy dando esto, miren en la iglesia el billete de 100,000 verdecito, nuevecito, para sobresalir. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. No anden campaneando cuando hagan buenas obras, no anden contándole a todo mundo. Eso es cizaña. Ah, no, pero los buenos no somos mayoría aplastante. Dios nos muestra su poder no aplastando, sino dando nuevas oportunidades. Pero como nosotros los nuevos no, yo ya le dije, era última vez. No se lo vuelvo a repetir, ya se lo dije, mire lo que le va a pasar. Entonces necesitamos recuperar ese Dios que da nuevas oportunidades.
que nos mostró el libro de la sabiduría, cuyo poder es no aplastar, sino dejar, tener paciencia, la paciencia de Dios. ¿O acaso el Hijo no se debe parecer a su Padre? ¿O acaso nosotros, a todos los que recibieron a Jesús, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios? ¿Y cómo se nota que somos hijos de Dios? Porque somos igualitos al papá. Esperen, no juzguen. Miren, es que nuestra misión no es juzgar, sino que ¿saben cuál es? Autoevaluarnos día a día. No nos corresponde juzgar, según esta parábola del trigo y la cizaña, que fue dicha en un ambiente. Ahora vemos a los fariseos que creían que solo los puros, los santos, pueden hacer alianza con Dios y se van a salvar. No nos corresponde juzgar, sino autoevaluarnos día a día y ver que tanto como hijos nos estamos pareciendo al papá. ¿Y cómo es que es el papá? Jesús nos lo mostró. Quien me ve a mí ve al Padre, quien me escucha a mí escucha al Padre. Si nadie te condena, yo tampoco te condeno. Ah, no tenemos el dedo largo de estar señalando, ¿no? Nadie te juzga, yo tampoco te juzgo. Y eso que el juicio, en última instancia, cuando llegue la ciega, le corresponde a Dios y solo a Dios. Pero nosotros, como nos convertimos en jueces, porque es que somos muy buenos. Qué pena la insistencia con algunos que les pueda chocar. Casi siempre le choca al religioso o al fariseo que oraba adelante. Siquiera no soy como esos. Miren allá atrás el publicano. Señor, no merezco. No soy digno de que entres en mi casa. Pero no, yo sí soy digno, Señor. Y a ver, el primer puesto me lo marcó. Reclamando a toda hora por esa teología de la retribución. No, es que yo llevo un mercadito. Yo llevo una libra de arroz cada 8 días a la parroquia. Malo, no, buenísimo. Y ojalá no sea una libra, sino una arroba y una paca entera. Y ojalá todos compartamos de los bienes que tenemos, que Dios nos dio, fue para compartir. Porque cuando Él nos da es que nos quiere pedir. Pero estamos es en este aspecto de la oración y del trigo y la cizaña. De parecernos al papá. Jesús era el único que podría darle una pedrada en la cabeza a la adúltera, pero se agachó para tener misericordia, como lo aprendió de su Padre. Tú, Señor, te haces compasivo con todos y siempre das nuevas oportunidades y nunca pierdes la esperanza de que ese trigo se vuelva cizaña. Eso es muy lindo y muy profundo, y qué bueno que lo viviéramos, porque este mundo empezaría a cambiar. Si usted y yo, que nos decimos discípulos del Señor, católicos, cristianos, seguidores del Señor, empezáramos a poner por obra esa palabra, a comprometernos como soldados de Cristo, a vencer el mal con la fuerza del bien, este mundo se transforma. Pero empieza ¿por dónde? Por mí. Y es muy lindo porque miren, en el texto de la parábola de la cizaña al final menciona dos parábolas, la del granito de mostaza, que es pequeñito y llega a ser un gran árbol, y el de la levadura, que es ese pan. Miren, les leo textualmente: la levadura es el pan viejo endurecido y con moho, el cual al convertirlo en polvo le da sabor a la insípida harina nueva, y eso fermenta la masa entera. Dios va a triunfar. El bien va a triunfar. Recuerdo un diálogo precioso en la película El Señor de los Anillos. Ojalá lo busquen, entre Frodo y su amigo que lo acompañó en toda esta travesía, donde le decía: no podemos perder la esperanza, no podemos creer que el mal va a ganar, sino que tenemos que seguir confiando que el final del cuento se va a escribir feliz, porque el bien va a salir adelante sobre el mal. Eso nunca lo podemos perder de vista, porque Dios se comprometió en ese proyecto con cada uno de nosotros. Dios está comprometido con nuestra historia, con tu historia y con nuestra vida. Y el gobierno de Dios se basa en la tolerancia, la comprensión y la indulgencia. ¿Qué se basa tu gobierno y el mío? Deje así.
El gobierno de Dios se basa en la tolerancia, la comprensión y la indulgencia, y eso ofrece la esperanza y la reconciliación gracias a su misericordia. Es que es un Dios muy diferente. ¿Y cómo es que lo estamos conociendo? Jesús nos lo está mostrando aquí en esta parábola del trigo y la cizaña, que vamos a leer a continuación y vamos a profundizar un poquitico más, porque es esa realidad del bien y del mal. Dice un teólogo, miren cómo menciona este teólogo, dice, les voy a leer aquí textualmente. El bien tiene que contar con un parásito ineliminable, el mal, que está no solo afuera, en la comunidad veíamos ahora, sino adentro, un parásito ineliminable que siempre nos va a acompañar, pero que visto desde los ojos de Dios, hay que empezarlo a entender de una manera diferente, como nos describió ese Dios, el libro de la sabiduría. Tú tienes misericordia y siempre das nuevas oportunidades. Y tu poder no es acabar con los demás, es decir, démosle otro año la higuera. Señor, dale otro año, listo. Y yo mismo la voy a limpiar, la voy a despedregar, la voy a abonar, le voy a hablar al corazón y espero que cuando vuelva no sean esas hojas hermosas verdes sin ningún fruto, sino que esté llena de fruto abundante, como nuestra vida, tu vida y la mía, cuando decidimos por el destino de estas plantas comprometernos, tomando una decisión y acción en cada una de las actuaciones de nuestra vida, porque nos jugamos el futuro y el destino final. Dice así Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 24 y siguientes. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Recuerden que el reino de Dios, reinado de Dios, mejor reinado de Dios, actuación de Dios en nosotros, Dios mismo es semejante a, lo empieza a comparar a ver si podemos entender, y es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dios sembró, muchachos, buena semilla en cada uno de nosotros. Dios no sembró el mal, ahora vamos a ver. El hombre es un campo de batalla, se divide entre el bien y el mal. Y hay una dualidad aquí, hay una semilla buena y una mala. Hay uno que sembró buena semilla y el enemigo que siembra mala semilla. Y hay dos decisiones que se tienen que tomar. Hay dos decisiones que se tienen que tomar. La propuesta del hombre. Señor, mátelos a todos. Ponga una bomba atómica, eso sí, que diga para los malos, que los buenos nos salvemos. Y la propuesta de Dios, totalmente opuesta a la nuestra. Esperemos. Déjenla. No la arranquen. Pero hay que tener una claridad. El mal no viene de Dios. Cada rato le hacemos la pregunta, ¿de dónde entonces viene el mal? El problema no es el mal, sino qué hacer ante él. Pues qué bueno que empecemos a tener en cuenta la propuesta de Dios. ¿Vencerlo con la fuerza de él? Bien. No arranquen todavía. Y no dice no arranquen todavía. Miren, les explico. La cizaña se enreda en forma de espiral alrededor del trigo. Entonces, si uno arranca la cizaña, corre el riesgo de arrancar el trigo. Pero no ese es el sentido, sino que el sentido es que en cada uno de nosotros hay trigo y cizaña, bien y mal. No podemos dividir el mundo, totalmente entre blancos y negros, buenos y malos, perfectos e imperfectos. No. Porque cual que dijimos ahora de la hipocresía más grande, decir que los buenos somos más. Si se está haciendo algo bueno por los demás y por la cizaña, se pudiera aplicar. Cada uno verá y reflexionará qué tipo de decisiones toma a ese respecto. Pero lo que Dios hizo cuando nos hizo fue decir, están muy bien hechos, con un propósito, con un sentido, con un proyecto, con una misión, que es lo que tenemos que descubrir y que le da sentido a nuestra vida. Pero no son las decisiones radicales de acabar. Riegue un veneno, no importa que caigan los inocentes, pero al fin del todo acabamos con los malos. No, no es eso. Sembró una semilla buena en su campo, en el mundo, en tu corazón. En nuestro corazón está la semilla de la bondad de Dios, está la semilla del amor de Dios.
veíamos hace 8 días, y siembra aún en terrenos que diría uno está loco, dejémosla germinar, dejémonos fecundar y embarazar por esa semilla. ¿Y quien la germina y la hace fecunda y que germine y dé fruto? La oración a través del Espíritu. Cuando dejamos orar el Espíritu de acuerdo a los intereses del corazón de Dios, los intereses del reino y la voluntad del Padre. Por eso es que toda esta liturgia de la palabra se complementa, y por eso es que uno a veces no logra nada, porque no le abre más espacio en el corazón a ese espíritu para que actúe y podamos ser actores de la transformación de este mundo. ¿O acaso no es de tremenda esperanza que sea un granito de mostaza el reino de Dios y que llegue a ser un árbol muy grande donde anidan las aves y los pájaros? O que un poquito de levadura, ese pan que les leí, seco ya, con moho, con hongo envejecido y que fermenta, esos pequeños del reino. A ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino, esos pequeños, con la fuerza de la evangelización, con la fuerza del Espíritu, van a fermentar toda la masa. Muchachos, la esperanza nuestra es cierta, no desfallece, no defrauda la esperanza, porque está puesta en aquel que ante el mal del mundo respondió con la cruz. Claro, ante el mal siempre nos preguntamos por qué Dios no acaba el mal. ¿Será que no puede o será que es indiferente? Le echamos la culpa a Dios. ¿Y saben cuál es el mayor mal? Explícitamente echarle la culpa a Dios. Y como Él lo sabe, responde desde la cruz. Eso es muy lindo y muy profundo. ¿Por qué existe el mal? ¿Acaso Dios es malo o bien impotente para eliminarlo o es indiferente? En el mal siempre lo cuestionamos a Dios. Siempre es la pregunta que nos hacen todos. ¿Oíste? El Dios en que vos crees, porque es pues que no hace nada y acaba con el mal, el cáncer, el coronavirus, las epidemias, porque nos dio un espíritu de grandeza capaz de sobreponernos a todas esas realidades. Porque nos acompaña en medio de todas esas dificultades. Y porque el mal es explícitamente echarle la culpa a Dios. Y como Él lo sabe, responde desde la cruz. Dios no sembró el mal. Producto de muchas realidades, ahora no vamos a hacer aquí disquisiciones acerca de eso, pero mucho del mal proviene de nuestras decisiones o no, del pecado del hombre, que afecta no solo a mí mismo, sino a mi familia y a los demás, que va acabando con todo. Pero ahí Dios, el gobierno de Dios se basa en la tolerancia, la comprensión y la indulgencia. Dice un teólogo muy lindo, mire, el mal no perjudica el bien, sino que colabora a su pleno triunfo. No es para la perdición, sino para la salvación. ¿Qué hay detrás de esta frase escandalosa para algunos? En todas las cosas interviene Dios para el bien nuestro. ¿O acaso, como dice Génesis por allá en el capítulo 20-50, de la desgracia de José, de que fue vendidos por sus hermanos, Dios no transformó ese mal en bien? Les leo textualmente Génesis 20:50. Le dice José a sus hermanos: es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Qué bonito, ¿no? Que leyéramos más la palabra, que aprendiéramos a pedirle a ese espíritu, abriéndole más espacio, que nos enseñe a interpretar las señales y los signos de los tiempos que Dios cada rato nos deja. Es verdad que ustedes pensaban, José a sus hermanos, que lo vendieron como esclavo, en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal, no lo mandó, salió del corazón de sus hermanos en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo. Todo ese pueblo llegó y encontró allá alimento, salvar la vida de mucha gente. José hablando, y está también en Apocalipsis, está por allá en Hechos de los Apóstoles. Realmente todo coopera para el bien. El mal no es para la perdición, sino para la salvación de muchos. En el mal, miren, en el mal Dios se muestra tal cual es, misericordioso y compasivo. Sigue el texto así: pero mientras su gente dormía, vino su enemigo y sembró encima cizaña sobre el trigo. Y quiero hacer aquí, salirme un poquitico del texto de dormir. Mientras su gente dormía. Miren,
Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Por eso es la espiritualidad de cada día, por eso velad y orad para que no caigas en tentación, porque el Espíritu está pronto a enseñarnos a orar con gemidos inefables, orando por nuestra santidad para transformar nuestro corazón. Pero la carne es débil y el enemigo, dice la Escritura, Pedro ha pedido cribarte como a trigo. El demonio ha pedido sacudirte como al trigo, pero yo voy a orar por ti. El Espíritu intercede por nosotros para que tu fe no desfallezca. Y mientras dormía, vino su enemigo y sembró encima cizaña sobre el trigo. Todos, buenos y malos, oscuridad y luz, bondad y maldad. Esa realidad y ese combate que les decía ahora nos acompaña toda la vida, y esa dualidad de semillas siempre va a estar, semillas del bien y el enemigo que siembra el mal. Sembradores, uno siembra bien y otra semilla el mal. Vino el enemigo y sembró cizaña. Si uno se descuida, si uno deja de caminar en comunidad, si uno abandona su discipulado, si uno deja de recibir el pan de los fuertes en la Eucaristía para nosotros los pecadores, empieza la cizaña a absorberlo. Y esa semilla, ese mal al comienzo es atractivo, pero después desilusiona, destruye y siembra desesperanza. La semilla buena siembra amor, perdón, tolerancia, paciencia, no es egoísmo, no es egoísta, siembra la palabra de la verdad. El enemigo siembra la palabra de la mentira, del acusador de los hermanos, del que quiere destruir el proyecto de Dios. O sea que no fue Dios el que lo sembró, no es el causante del mal. Pero en el mal se muestra como qué, como qué, como perdón, como misericordia, como déjelo, como esperemos, como nuevas oportunidades, como lo que es. El bien, miren, el bien y el mal están entreverados y esa convivencia irá hasta el final, según dice el Señor, hasta la época de la siega. Vino el enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Es que esto de dormir ser muy literal, si uno se duerme, el vecino le cuida a la esposa. Si uno se duerme, sus hijos toman mal camino de un momento a otro, aun cuando a veces estando alerta lo toman, porque es el libre albedrío, la decisión del ser humano. Si uno se duerme, se le secan las plantas de la casa en el verano, no las regó. Hay que estar orando, dejando que ese espíritu nos enseñe a orar, perseverando en todas estas realidades que lo hacía la primera comunidad cristiana. ¿Para qué? Para que esa semilla no sea la que predomine, sino que sea el Espíritu en nosotros y se vea por sus frutos y sus dones, no por las obras de la carne. Y sembró en el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? Señor, no que cuando uno te sigue le suceden a uno no solo cosas buenas. Señor, yo te estoy yendo y estoy yendo a la Eucaristía para que no me pase, no me enferme, ni me dé ni una gripa. ¿Acaso no sembraste semilla buena en tu campo? Vuelvo al versículo inicial. Un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les contestó: algún enemigo ha hecho esto. Dícenle los siervos: ¿quieren pues que vayamos a recogerla? Díceles: no. No sea que al recoger la cizaña, arranquen a la vez el trigo. Esto es muy lindo, hombre. Porque es que si arrancan la cizaña, nos arrancan a usted y a mí también. Y no nos dan la oportunidad, el tiempo de la espera, lo que el Señor espera, que todos se conviertan y se salven. Yo he enviado a mi hijo a buscar y a salvar al que estaba perdido. No, esperen. Espera con ese hijo, pero confiado en que esa semilla que es como un granito de mostaza va a ser un gran árbol, en que los poquitos que insistamos, que tratemos a pesar de nuestras debilidades, vamos a lograr fermentar toda la masa.
que estas parábolas son al igual que la de la semilla, de una profunda esperanza. No desfallezcamos. El Señor nos usa de nuestra paciencia, del tiempo, y no es un tiempo vacío de brazos cruzados, es un tiempo de transformación, de llevar la palabra, de conversión, porque en Jesús que les leí, siempre es posible el cambio. Tiempo de conversión y tiempo de evangelización. No desfallezcamos. No digamos ya no hay nada que hacer, lo veíamos en reflexiones anteriores. Sigamos sembrando, sigamos insistiendo. No la arranquen, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Les decía ahora, el mal no va a durar para siempre. Va a haber un tiempo en que va a terminar. Cuando nos va llegando a nosotros, cuando va terminando nuestra vida. Y vamos a ser juzgados es en el amor. En el amor que estás sembrando. Cizaña o trigo. ¿Cuál es nuestra oración? ¿Cómo está nuestra paciencia con nuestros seres queridos y cercanos que no es que nada, tienen oídos y no ven, oídos y no escuchan, ojos y no ven? Esperen, déjenla otro año, esperen todavía. Eso sí nos invita a ser sensatos y a vivir el presente y mirar qué decisiones estamos tomando, porque en esas decisiones y acciones que se pone en juego el propio futuro y el destino final. Y el destino final. ¿O tú eres de los que te crees perfecto? Repito, esta parábola la dijo Jesús y la comunidad de Mateo a esos fariseos que se creían muy buenos y solo los puros y justos tenían relación con Dios. ¿Y Jesús a quién buscaba? Bebedor y comilón, amigo de prostitutas y pecadores. Esa es la realidad. Esa es la realidad de esta parábola. No lo arranquen todavía. Que Dios de cosas malas es capaz de ¿qué? De sacar cosas muy buenas. Y ese es el verdadero temor de Dios. Vencer el bien, el mal, perdón, con la fuerza del bien. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. ¿Y qué está diciendo ante esta? ¿Qué propone el hombre? Arranque ya, solucione ya, venga ya. ¿Y qué dice Dios? No sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Nos está diciendo muy claro el Señor. No te desesperes, porque no son mis caminos tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Simplemente que con la fuerza de su espíritu nos regale la paciencia y la certeza plena de que al final el mal va a ser vencido por Dios y de que el juicio le toca solo a Dios, a nadie más. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diría los segadores. Hablan de los ángeles algunos: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mis graneros. Y veíamos ahora, y si allí será el llanto y el rechinar de dientes en nuestras decisiones hoy y ahora, en qué hacemos con esa semilla de la palabra de Dios. Es cambiar de actitud, es tener una actitud diferente, es no desesperarnos ante el mal, porque el mal más grande, ¿cuál es? Es explícitamente echarle la culpa a Dios. No es que sea indiferente, no es que no actúe. Ahí se vale de ese mal. En todas las cosas interviene Dios para el bien nuestro, para nuestro bien. Y quiero terminar con una plegaria muy linda que se encontró en un campo de concentración, en un campo de estos nazis, campo de concentración de estos nazis en Ravensbrück, donde murieron 92.000 mujeres y niños. Se encontró una hojita arrugada al pie de un niño muerto que decía: Señor, tiene que ver todo con esto del trigo y la cizaña. Señor, y con eso vamos terminando, y si quieren, mientras
yo lo leo y lo oramos, podemos cerrar nuestros ojos. Señor, acuérdate no solo de los hombres y mujeres de buena voluntad, sino también de aquellos de mala voluntad. Pero no solo te acuerdes del sufrimiento que nos han infligido, de las cosas atroces que nos han hecho, sino acuérdate de los frutos que hemos dado gracias a este sufrimiento. Si no te acuerdes solo del sufrimiento que nos han infligido, de las barbaridades y atrocidades que nos han hecho, sino acuérdate de los frutos que hemos dado gracias a este sufrimiento. Nuestra camaradería, nuestra grandeza de corazón que ha salido de todo esto, nuestra lealtad, nuestra generosidad, nuestra humildad, el valor del compartir, el acompañarnos. Cuando estas personas lleguen al juicio, en el día de la siega, de la recolección final, permite que todos los frutos que nosotros hemos dado sean su perdón. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa esta oración. Quien la dijo estaba lleno del Espíritu de Dios y de la presencia de Dios y entendió perfectamente por qué había que dejar la cizaña y entendió que ese mal en el mundo puede ser transformado y cambiado con nuestras actitudes y que ese mal permite que demos unos frutos. Pero no solo te acuerdes del sufrimiento que nos han causado y las atrocidades que han hecho, acuérdate de los frutos que hemos dado gracias a este sufrimiento. Y cuando estas personas lleguen al juicio, permite que todos los frutos que nosotros hemos dado sean su perdón. Señor, gracias infinitas te das porque nos das una y otra esperanza, porque insistes con cada uno de nosotros, porque no te cansas de buscarnos y de llamarnos a la conversión y a la transformación profunda de nuestro corazón. Ayúdanos a cada día a ser más trigo y menos cizaña, a que tú crezcas en nosotros y nosotros disminuyamos, pero a no juzgar, sino autoevaluarnos y a ser compasivo, misericordioso, tardo a la cólera, rico en piedad, con todos aquellos que creemos son menos buenos que nosotros y son la cizaña. Que resplandezca en nosotros tu luz y que oremos por la conversión de todas aquellas personas que aún no te conocen. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.